Pero, Sí. Johnny, Débora, Manuel, Sí. si ustedes me permiten, tenemos una invitada que está en España, que todos la valoramos, que es Pilar Rahola. Y le quería preguntar, a veces como en los cuadros, cuando uno va a una galería de arte, que cuando está demasiado cerca del cuadro no lo ve como corresponde y toma distancia para ver ese cuadro, tal vez desde España ella nos podría hacer un pequeño diagnóstico de cuál es la enfermedad que estamos pasando los argentinos. Primero, Pilar, te saludo, te agradezco muchísimo que a esta hora de la madrugada en España estés para conversar con nosotros. Muy buenas noches, Pilar. Buenas noches. Ciertamente no os lo voy a perdonar, estas horas son imposibles. Pero estás como si fueran las 3 de la tarde. Una genia, Pilar. Bueno, porque hace maravillas el online, pero un poco de maquillaje. Viste comentario de mujer a mujer. Se metió Photoshop. Me queda una neurona y media como mucho, vamos a intentar sacarle un poco de jugo. Antes que nada, acabo de saber que ha sido ingresada Mirtha Legrand. Sí. Es una mujer a la que quiero muchísimo y mi humilde cariño y fuerza para ella, un emblema del periodismo de toda la vida y, en fin, una mujer extraordinaria y muchísimos besos. Y bueno, respecto a lo que me preguntabais, bueno, os estaba escuchando y yo creo que tenéis el diagnóstico bastante hecho. No sé si hace falta una mirada en la distancia. Pero de todas formas voy a intentar hacer un poco la radiografía. Yo creo que la enfermedad de Argentina se llama inseguridad. Inseguridad a todos los niveles. Hay una fuertísima inseguridad jurídica, porque uno al final ya no puede creer en el sistema de justicia por la cantidad de cosas que ocurren. Hay una terrible inseguridad económica y informaciones o globos sonda como los que comentáis, lo único que pueden hacer es que huyan las inversiones, huyan las posibilidades de movimiento de dinero. ¿Quién va a ir a la Argentina con locos que dicen esas barbaridades? Es que cualquiera que estuviera pensando en hacer un negocio o en tener algún tipo de interrelación económica está huyendo para otro país ahora mismo. Es decir, es de una insensatez que en cualquier país decente un tipo que dice esa barbaridad en un momento de una crisis económica tan grave, con una inflación disparada, con un 50% de pobreza, un tipo así es un loco, es un irresponsable y hace un daño terrible a la economía. Luego hay la inseguridad política, porque esto es una especie de charlotada permanente donde con peleas internas fantasmagóricas, con incapacidad de decirle al país y a los ciudadanos qué estrategia tienen para combatir las distintas crisis que padece el país. Y luego finalmente hay una inseguridad, yo diría, de autoestima, es decir, una bajada de la autoestima colectiva que tiene que ver con la falta de confianza. Yo te quiero preguntar una sola, Pilar. Que no sabe dónde va, lo normal es que la confianza se quiebre y la inseguridad acabe siendo total, integral. No, una sola pregunta por mi parte. ¿Cómo ves a la distancia la relación Alberto-Cristina? Hoy estuvieron juntos después de mucho tiempo, se habían peleado, le hizo vaciar medio gabinete, Cristina Alberto le escribió una carta y hoy se mostraron juntos, no le puso la mejor cara a Cristina Alberto. ¿Cómo se ve desde España eso? Bueno, es que yo creo que de verdad estoy por decir que Cristina me parece Cruella de Vil. Yo estoy por tener un poco de ternura por este pobre hombre con el que juegan como quieren de la peor manera, que no le han permitido ni crecer ni tener personalidad propia. Por supuesto, él es responsable de haber permitido esa situación, que medio lo ahoga cuando ha querido, ahora lo abraza, desde luego es un abrazo del oso. Y en este sentido, sinceramente, me parece terrorífico. Además, hay una frase famosa, no recuerdo de quién, pero me quedó la frase, que decía que cuando más siniestras son las intenciones, más pomposos son los lenguajes, ¿no? Y cuando Cristina va y te abraza, vigila tu espalda porque hay mucho puñal por ahí, ¿no? Y yo es como lo veo. A mí me parece auténticamente Cruella de Vil. Pero lo que me preocupa especialmente es el proceso muy acelerado de venezualización de Argentina. Esto se parece cada vez más a Venezuela y claro, estaba mirando los datos justo creo que son de ayer. En Venezuela estamos hablando de 94,5% de pobreza. Sí. Hablamos de que el 76% de la población vive con $1 al día. Hablamos de un país en situación de extrema pobreza en estos momentos y todas las ideas locas estas de nacionalización y tal ya se probaron todas allí, ya hundieron al país. Claro. ¿Me pueden decir estos locos en qué país funcionó esto?
Los países que funcionan son donde el libre mercado funciona bien, donde hay seguridad jurídica, donde hay seguridad económica, donde no se juega con la inflación, donde el gobierno es serio. Todo esto es lo que permite que la economía avance, triunfe y se consolide. Pero las pruebas de estilo Cuba o estilo Venezuela solo nos llevan al desastre, ya es conocido. Pilar, tengo que despedir a Johnny Viale, que se va a descansar. Mira, vos estás despierta a esta hora y el señor se va a descansar. Ahora la culpa la tengo yo. No lo puedo creer. ¿Qué tendrá que ver, pobre ¿La Johnny? ligué yo? La ligaste. Muchas gracias, Johnny, como siempre, muy gentil. Beso, Pilar. Muy gentil. Es jovencito, Johnny, aguanta menos. Sí, vamos a seguir conversando con Pilar Rahola y enseguidita vamos a conversar con otra mujer de mucha potencia política como es Clara García. Muy buenas noches, Clara. ¿Qué tal? Buenas noches. Es candidata a senadora por la provincia de Santa Fe por el Frente Amplio Progresista. Yo quería preguntarte, Pilar, ya un tema más cultural. En las elecciones primarias que han pasado, el peronismo unido hizo la peor elección de la historia, nunca había bajado de un 40% de promedio. Y por el otro lado, la oposición, la coalición opositora más grande, Juntos por el Cambio, Cambiemos, hizo su mejor elección histórica desde la fundación. Sobre todo en lugares muy humildes. Recién, a lo mejor si estabas escuchando, contamos que hasta el peronismo perdió en el lugar donde mayor pobreza hay en la Argentina, que es en Concordia. ¿Hay posibilidad de que haya un quiebre cultural en la relación de los sectores más pobres, más humildes de la sociedad, que ha tenido una relación histórica con el peronismo, o a lo mejor es algo coyuntural, Pilar? La verdad es que siempre es muy difícil de predecir, pero yo tengo la impresión, mirado desde la distancia, que hay un cambio de paradigma, que hay elementos, es decir, los sectores que tradicionalmente nunca se movieron del voto, que tradicionalmente también han sido traicionados porque no se les resuelve ninguno de los problemas. Claro. Es decir, viven eternamente en problemas y en crisis endémicas que no son resueltas por aquellos que dicen salvarlos permanentemente. De manera que yo creo que ahí hay una reacción. Pero el resultado de las elecciones últimas que ustedes vivieron, por su homogeneidad, es decir, el castigo fue muy homogéneo, fue muy transversal, recorrió todo el país, recorrió todos los sectores sociales y no es de ninguna de las maneras, desde mi punto de vista, un castigo ideológico. Yo no creo que estemos ante un debate de ideas, estamos ante una reacción por un mal gobierno. Creo que lo que los ciudadanos de alguna forma están reaccionando es diciendo esto no funciona. Y yo creo que esa es la grandeza de toda democracia, cuando los ciudadanos son maduros y actúan como una masa crítica, como individuos críticos respecto al poder político, lo primero que valoran es el servicio público. Esa es la salud de la democracia. Cuando el servicio público, los servidores públicos se convierten en tipos que o son corruptos o no funcionan, claro, o engañan o mienten o tergiversan o manipulan o etcétera. Y sobre todo que son inútiles. Y lo que ha pasado en Argentina es que en el peor momento de los últimos tiempos de la Argentina, que ha sido una pandemia, el gobierno ha sido de una inutilidad y de una inapetencia absoluta. Y yo creo que eso es lo que los ciudadanos han dicho basta. Y entonces eso puede alargarse o puede proyectarse en las próximas elecciones. Me parecería extraño que no ocurriera, porque el castigo ha sido tan transversal y homogéneo que es muy difícil cambiar eso ahora. Y luego te diré algo, Alfredo, es que además no veo que el gobierno sea capaz de reaccionar. Es decir, están reaccionando con las recetas históricas a la venezolana. Yo creo que la gente ya no se come esas mentiras. Si me permitís, Pilar, le quiero preguntar a la candidata senadora por el Frente Progresista de Santa Fe, nuevamente la saludo, Clara. ¿Usted por qué cree que se dieron estos resultados? ¿Qué pasó? ¿Qué expresa el voto? Siendo que, bueno, usted el 14 de noviembre va a pelear por una senaduría, por una provincia como Santa Fe, ¿no? Creo, Alfredo, que la gente nos anticipó ese domingo lo que después íbamos a ver de manera muy desembosada, a posteriori, ¿no? 2 o 3 días después se inició una debacle pública de lo que ya se venía viendo. Una actitud personal absolutamente falta de ética, una actitud política falta de diálogo productivo y de consenso,
y un gobierno de Alberto y de Cristina absolutamente ineficiente. Ese gobierno que hizo aumentar la pobreza, aumentar la inflación, aumentar la inseguridad, aumentar el desempleo. La gente en 17 provincias dijo, no, esta no es la Argentina que queremos. Claro. Es realmente preocupante. Pilar, otra pregunta. Seguramente vos seguís tan de cerca toda la información. Habrás registrado que han regalado heladeras, han regalado bicicletas. En Tucumán, la provincia del propio jefe de gabinete, han regalado directamente a la luz del día, en tiempo de veda electoral, han regalado plata, plata en efectivo en la plaza pública. ¿Hasta cuándo Argentina puede entrar en este nivel de disvalores desde el punto de vista democrático? Esa es la degeneración máxima de un gobernante. De hecho, si me permites, la mayoría de dictadores de pacotilla que ha habido por los mundos hacían esto. Franco hacía eso. De golpe, en situaciones muy críticas, hacía regalos y vendía discursos populistas y que tienen que ver con la incapacidad de tener una estrategia propia. Yo creo que Argentina, me parece que la idea de que van a darle un pececito cuando está en una crisis donde todo el océano se está quemando, la idea de que eso va a resultar de alguna forma, me parece que es el ejemplo, el síntoma de la desesperación. Estos tipos no saben qué hacer, no han entendido la lección electoral, no han entendido los resultados, no saben cómo resolverlo y se huelen la miseria, huelen el naufragio. Y entonces miran en la caja y dicen, ¿qué vamos a dar? ¿Tú te imaginas que cuando tú tienes un 50% de pobreza o tienes una devaluación del peso tan brutal o tienes a un loco que va diciendo que igual te van a meter la mano en tus ahorros, cuando tú tienes todo esto, el resultado o la solución es regalar bicicletas para ir hacia dónde, hacia el abismo? Es decir, esa sensación de que cuando no tengo nada voy a intentar dar un poquito, porque como no puedo construir cañas de pescar, doy pescaditos, pero pescaditos míseros, en el puro esqueleto. A mí me parece, yo creo que hay muchos síntomas de degradación y de caída a los infiernos de este gobierno. Yo creo que están en una caída libre que me parece bastante imparable. La última pregunta, porque no quiero abusar de tu generosidad con la hora que es allí para conversar con nosotros en vivo. No, Juan Mansur, el jefe de gabinete, se encomendó a Dios. Dijo, vamos a necesitar la ayuda de Dios, esta vez lo vamos a necesitar, ojalá Dios nos ayude en esta oportunidad. Bueno, me parece que mezclando los temas de la fe, los temas religiosos, con lo que se decía, un gobierno de científicos. ¿Cómo entra esto, encomendarse a Dios en el medio de un gobierno? Creo que estos días ha sido el aniversario de Quiro, me parece. Sí, exactamente. Hoy se cumple un aniversario. Me imagino qué tipo de Dios dibujaría él, porque me lo imagino con zapatillos diciendo, por favor, que a mí no me nombren, ¿no? Claro. Bueno, esto es absolutamente patético. Cuando un gobierno o cuando el jefe de gabinete es igual, cuando un representante público en una situación crítica tan grave y con además la ciudadanía enfadada, porque los resultados electorales son los resultados de unos ciudadanos enfadados, que se enteren, les han dado un bofetón en la cara. Claro. Es un enfado colectivo. Y cuando tú estás muy enfadado con tus dirigentes porque le diste el voto y ese voto lo han violentado, lo han violado, cuando tú haces esto, lo único que puedes hacer es decir algo sensato. Pero si tienes que rezar a Dios, pedirle que baje al cielo a ver si te salva y regalar bicicletas, es que estás en ese punto de delirio que ya es tragicomedia. Ya es tragedia, por supuesto, pero tiene un vis cómico bastante delirante, es humor negro. La verdad es que, bueno, yo recuerda que Maduro hablaba con los pajaritos, pero claro, también mentaba al divino. Seguro. No sé qué les da a todos estos con Dios, que lo dejen un poquito en paz al pobre. Pero en cualquier caso, yo creo que si alguien puede mentar a Dios, son los sufridos argentinos que los sufren. Esos sí que necesitan a Dios de al lado, o alguna inspiración divina. Yo creo que este gobierno ni con inspiración divina lo va a conseguir. Esto es una caída libre. Pilar Rahola, generosa, didáctica, profunda, te agradecemos muchísimo esta actitud de poder conversar un rato desde España con nosotros. Muchísimas gracias, que descanses y pronto nos veremos.
Un abrazo y mucha suerte, de verdad. Gracias, Pilar Rahola. Bueno, hablando